Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que estáis ya dentro de la sesión. Antes que nada, agradeceros vuestro tiempo. Vamos a dar una sesión de formación o un poco una charla para conmemorar o recordar la entrada en vigor del RGPD, el nuevo reglamento europeo, de lo cual han transcurrido ya 3 años, el pasado miércoles día 25 de mayo. Bueno, entiendo que conforme vayamos avanzando en la presentación, cada uno de vosotros estáis entrando en la sesión con vuestro micrófono anulado. Si queréis hacer alguna pregunta durante el transcurso de la misma, habilitar vuestro micrófono, hacéis la pregunta que consideréis necesaria. También está habilitado la herramienta del chat, ¿vale? Si entráis en la opción de chat, podéis ir haciendo esas consultas, preguntas que iremos contestando sobre la marcha, ¿vale? No obstante, al final de la sesión también abriremos un tiempo de preguntas, ruegos, para que podamos un poco intercambiar opiniones en caso de que así lo deseéis o lo solicitéis. Bien, bueno, pues vamos a dar comienzo. Mirad, como veréis en la presentación, se cumplen esta semana 3 años desde el comienzo de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y 3 años, sí, solamente 3 años del RGPD, aunque la Ley de Protección de Datos viene ya estando dentro de todo lo que nuestras actividades como consultores ya lleva un recorrido, un cierto bagaje que comenzó con la Ley Orgánica de Protección de Datos del 13 de diciembre del 99 y se empezaron a sentar las bases en cuanto a las necesidades y requerimientos para respetar la privacidad y el correcto uso de los datos a los que tenemos acceso con el discurrir o con la ejecución de nuestras actividades profesionales. Es conveniente que tengamos en cuenta y que acotemos que tanto el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la antigua LOPD y la actual Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales habla y cubre el correcto uso de los datos de carácter personal. Datos de carácter personal. Como veremos ahora un poquito más adelante, el grupo de datos de carácter personal no se circunscriben única y exclusivamente a lo que son nombres, apellidos, DNI y dirección. Hay un amplio espectro de datos que con el nuevo reglamento se consideran datos de carácter personal, y ahora cuando lleguemos a la definición de lo que es un dato de carácter personal, podremos un poco empezar a sentar las bases de qué es lo que debemos cuidar y cómo debemos usar estos datos para no infringir las normas, las medidas que nos impone el Reglamento Europeo y en paralelo cuidar de cierta forma la privacidad de cada uno de los titulares de estos datos. Bien, ¿qué hemos obtenido como ventaja principal desde la puesta en marcha del Reglamento Europeo de Protección de Datos, el cual se aprobó el 27 de abril del 2016, pero en ese mismo momento se concedieron 2 años de carencia para que tanto empresas, instituciones y profesionales
que tratan datos de carácter personal se adaptaran a este nuevo reglamento. Es lógico pensar que si estamos dentro de un marco europeo, pues que existiese una reglamentación, existiese una legislación que nos ayudara a hacer un tratamiento de datos de carácter personal homogéneo dentro de la Unión. Antes de la entrada en vigor del reglamento europeo, pues nos encontrábamos circunstancias en las que la misma situación se trataba con diferentes criterios, como por ejemplo tipos y formas de adquisición del dato, diferentes legitimaciones para poder tratar este tipo de dato. Y bueno, pues esto pues, lo que causaba era una confusión en tanto en cuanto en los tiempos en los que vivimos actualmente de la globalización, pues era muy difícil cumplir de una forma, digamos, correcta o homogénea con el correcto uso de los datos de carácter personal en los diferentes países si la empresa o institución se dedicaba a prestar sus servicios fuera de sus fronteras. Bien, perdón. Como consecuencia de esto, tenemos que estarán obligados a cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos todas las instituciones, empresas, organismos o profesionales liberales, autónomos, que estén establecidos dentro de la Unión Europea. Pero también obtenemos una ventaja fundamental en cuanto a la que es nuestra privacidad y al uso de nuestros datos de carácter personal, desde el punto de vista de que el Reglamento Europeo ahora obliga a cualquier empresa o institución que prestando sus servicios desde fuera de la Unión Europea tenga que nombrar o designar un representante dentro de la Unión Europea y manifestarlo, quién es ese representante, quién va a gestionar todos los derechos que el Reglamento Europeo concede a los ciudadanos para poder gestionar sus datos de carácter personal. Es decir, todas estas empresas que en su momento manejaban o gestionaban datos de carácter personal pasándose por alto las obligaciones de las legislaciones o las diferentes legislaciones dentro de la Unión Europea, ahora se ven obligados a como mínimo tener que nombrar un representante dentro de la Unión para que estén obligados a someterse a las normativas que el reglamento impone. Bien, como os he dicho anteriormente, el reglamento se aprueba en el 2016 y es a partir del 2018 cuando es obligatorio su cumplimiento. Esto da pie a que todos los países afectados por el reglamento europeo puedan alinear sus legislaciones internas a los requerimientos del reglamento y concretamente en España se aprobó la nueva ley de protección de datos. Se aprobó la nueva ley de protección de datos el 7 de diciembre del 2018, que tiene bueno, pues el nuevo nombre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, LOPD-GDD. Es muy importante esta nueva nomenclatura, este nuevo nombre de la Ley de Protección de Datos en su extensión de garantía de derechos digitales, porque ya se sientan las bases en cuanto a la gestión de los datos de carácter personal en todo lo relacionado a los medios digitales y la facilidad que las nuevas tecnologías proporcionan para lo que es el seguimiento y comunicación entre las personas. Con esto entra en
a la palestra, se pone en funcionamiento todo lo que ahora mismo conocemos como la desconexión digital, el derecho a la desconexión digital, el derecho a la intimidad y el correcto uso y funcionamiento de los sistemas de geolocalización. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día prácticamente cualquiera de nosotros portamos encima, vamos, casi es más seguro que llevemos nuestro dispositivo móvil antes que las llaves de nuestras casas. Estos dispositivos móviles prácticamente todos tienen la capacidad de informar o aportar información de la geolocalización del individuo. Si esta herramienta, si esta tecnología es utilizada para el seguimiento o para el control de esos movimientos o la localización de la persona, debe ser informada y debe ser formada con respecto a el uso correcto de esa geolocalización y sobre todo se le debe explicar y enseñar cómo se desconectan esas herramientas para que el uso y disfrute de sus horas de asueto, sus horas no laborales, sean de acuerdo a lo que habla el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿vale? Estos son todos temas específicos que en futuras sesiones, en futuros webinars, propondremos para que se traten de una forma amplia y específica, pero que en el día de hoy, bueno, pues pasaremos así de una forma un poco genérica, simplemente informativa, para que ya vayamos sentando las bases y sepamos que no todo vale en cuanto a la disposición del individuo con respecto a las nuevas tecnologías. Bien, ya veis, como veis allí en la pantalla, diferentes artículos del reglamento, concretamente la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la que trata más el tema este de la disposición del individuo con respecto a la tecnología. Todo el capítulo 10º de la nueva ley, en sus artículos 88, 89, 90, es donde hablan de toda esta situación relacionada con la intimidad y la desconexión digital. Bien, vamos a ver. Si estamos hablando del Reglamento Europeo de Protección de Datos, si estamos hablando de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, siempre centrada en los datos de carácter personal, como mínimo, lo primero que tenemos que tener claro es qué es un dato de carácter personal. Si no sabemos qué es lo que tenemos que cuidar, pues malamente lo cuidaremos. Vamos a saber o vamos a aprender qué es un dato de carácter personal. Y a partir de ahí, pues entonces ya sabremos qué es lo que podemos usar, cómo lo debemos usar y cómo sobre todo lo debemos custodiar. ¿Qué nos dice el Reglamento Europeo con respecto a la definición de dato de carácter personal? Bueno, se entiende por dato de carácter personal toda información sobre una persona física identificada o identificable. Bien, se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, ojo, y ahora viene lo importante y la novedad de la definición que introduce el Reglamento Europeo, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador. Bien, primero, ya nos está diciendo el Reglamento Europeo, también nos lo decía la Ley Orgánica de Protección de Datos anteriormente, que el paraguas solamente cubrirá a los datos de carácter personal de las personas físicas. Las personas jurídicas quedan fuera del ámbito de la Ley de Protección de Datos de carácter personal. ¿Vale? Y aunque el reglamento y la Ley Orgánica de Protección de Datos
y y garantía de los derechos digitales nombran o hacen mención de cómo se pueden ejercer los derechos con relación a datos de personas difuntas, sus datos como tal también quedan fuera del paraguas de la Ley de Protección de Datos. ¿Vale? Entonces, concretamos única y exclusivamente datos de carácter personal de personas físicas. Y el segundo aspecto importantísimo, que ahora se considera dato de carácter personal cualquier identificador que nos lleve al individuo en particular. Os pongo un ejemplo. Si sois un poco detallistas, de hace un tiempo a esta parte, veréis que cuando salen las noticias, las famosas imágenes de los helicópteros de la Dirección General de Tráfico aportándonos imágenes de se ha cazado a conductor a 280 kilómetros por hora. Si sois un poco detallistas, veréis que la matrícula de ese vehículo sale pixelada. ¿Por qué? Porque una matrícula de un vehículo con las herramientas suficientes lleva directamente a identificar a un individuo. ¿Vale? Esto quiere decir que a partir de ahora, a partir de la entrada en vigor del reglamento europeo, el número de la matrícula del vehículo que está puesto a nuestro nombre ahora también es un dato de carácter personal. ¿Vale? Bien, ahí tenéis varios ejemplos de un identificador o línea telefónica, nuestro número de teléfono, si el teléfono está puesto, dado de alta nuestro nombre, nuestro número de teléfono es un dato de carácter personal y es por eso que está tan encima de la mesa el término portabilidad. ¿Por qué ahora las compañías de telefonía o de servicios de telefonía tienen que darnos el derecho a portar nuestro número? Porque ahora el número es un dato de carácter identificativo propio, es un dato de carácter personal. Entonces, si yo voy a dejar de pertenecer como cliente a esa compañía, me tienen que dar la opción de portar el número, de la portabilidad, porque me puedo llevar el número porque ya forma parte de los datos de carácter personal. Bien, todos los datos de carácter personal, todo lo que se puedan considerar datos de carácter personal, son datos importantes con respecto a la privacidad del individuo. Pero hay dentro de esos datos un grupo de datos de carácter personal que el nuevo reglamento los considera datos sensibles. ¿Qué es un dato personal sensible? Los tenéis relacionados allí ahora mismo en la pantalla. Cualquier dato que pueda dar información relacionada con opiniones políticas, afiliación sindical, convicciones religiosas, origen racial o étnico, datos relativos a la salud, vida sexual, dato genético, orientación sexual. Tenemos también por aquí dato biométrico. Cualquiera de estos datos son considerados sensibles. ¿Por qué? Porque el desvelar el contenido de uno de estos datos referentes al individuo pueden generar exclusión social. Si genera exclusión social del individuo, ya el desvelar un dato de este tipo es irreparable. Por eso es que tanto el reglamento como la ley los consideran datos sensibles. Y si vamos a manejar datos sensibles, deberemos aplicar una cantidad de medidas de seguridad mayores a las mínimas estrictamente necesarias, que las veremos ahora más adelante y por qué es importante aplicar medidas de seguridad a los datos, ¿vale? Pero, ojo, tener muy en cuenta, debemos ser capaces de identificar si vamos a manejar datos sensibles o no dentro de nuestras bases de datos, porque esto generará unas consecuencias tanto desde el punto de vista de la custodia
como desde el punto de vista de las sanciones en caso de que ocurra una brecha de seguridad con datos sensibles afectados. Bien. Para asegurarnos de que estamos implantando o de que estamos observando unas medidas de seguridad acordes con los datos que vamos a manejar o que vamos a gestionar, el reglamento europeo propone trabajar en base al principio de responsabilidad proactiva. Quiere decir que debemos hacer un análisis o un estudio previo a la puesta en marcha de nuestra actividad, la actividad que va a gestionar datos de carácter personal. Debemos hacer un estudio previo para tener encima de la mesa lo que se llama una evaluación de impacto. Saber cuáles son las consecuencias si esos datos de los que vamos a ser responsables se pierden, se extravían o nos los roban. En definitiva, si son objeto de una brecha de seguridad. A raíz de este cambio, del cambio de trabajar con el principio de proactividad, la ley antigua, la Ley Orgánica de Protección de Datos, nos decía o especificaba qué medidas de seguridad debíamos aplicar a cada uno de los tipos de datos que manejáramos. Hoy en día, el Reglamento Europeo de Protección de Datos lo que pretende es que el cumplimiento de esta ley sea básicamente cómo aplicar una norma de calidad ISO a la gestión de nuestros datos o a la gestión de la información dentro de la organización. Quiere decir que ya no nos dicen qué medidas de seguridad debemos aplicar, sino que nos dicen, oiga, evalúe qué tipo de datos maneja, en base a ese tipo de datos, aplique usted las medidas técnicas y organizativas que considere necesarias para aportarle seguridad a esos datos y en caso de que sea requerido por el organismo controlador, que en nuestro caso es la Agencia Española de Protección de Datos, y la agencia nos puede requerir o bien por una denuncia que hayan interpuesto en contra nuestra o porque hemos tenido que informar de una brecha de seguridad, en ese momento el organismo de control nos requerirá que aportemos información en cuanto a qué medidas de seguridad tenemos aplicadas en nuestra organización para poder demostrar que la seguridad que le estamos aportando a los datos es la correcta o no. ¿Vale? Esto abre un abanico de opiniones donde es difícil establecer la línea en la que cada profesional considere qué medidas son suficientes o son necesarias para cuidar esos datos de los que vamos a ser responsables. Bien, para un poco contrarrestar o para un poco contestar esta incertidumbre o estas diferentes opiniones que puedan surgir en cuanto a que estaré haciendo lo suficiente, qué medidas de seguridad debo aplicar o cuáles más medidas de seguridad debo aplicar para el tipo de datos que estoy usando, el reglamento nos dota de una serie de términos y una serie de posibilidades que como mínimo, a nivel genérico, nos exige para que podamos legitimizar de una forma correcta el uso de los datos de carácter personal.
El reglamento habla de, como mínimo, tener unas medidas de pseudonimización o cifrado que técnicamente se pueden aplicar con diferentes herramientas y lo que pretende es que la información de una forma u otra la hagamos transparente a el individuo que sin autorización acceda a ella, ¿vale? No la hagamos fácil de descifrar. Un ejemplo sencillo de esta pseudonimización o cifrado o estas técnicas de pseudonimización o cifrado es cuando últimamente recibimos en casa sobres de pago de suministros donde aparece nuestro número de cuenta con las 7, 8, 10 primeras cifras son todo asteriscos. ¿Con qué finalidad es esto? Bueno, pues que nosotros sepamos que efectivamente esa información que viene en ese documento es nuestra, porque los últimos 3, 4 dígitos coinciden, pero si alguien no autorizado accede a esa información, viene alguien y nos saca la cartita del buzón y accede a ese documento, pues que no tenga allí la información puesta de forma totalmente identificable de cuáles todos nuestros dígitos de nuestros números de cuenta. Bien, entonces eso es un ejemplo de pseudonimización o cifrado de la información. Por ejemplo, también nos piden o nos recomiendan que en el envío de correos electrónicos con ficheros adjuntos, si esos ficheros adjuntos van a transportar datos de carácter personal, pues que nos tomemos un poco la molestia de ese documento adjunto, pasarlo por una herramienta de WinZip o WinRAR, de comprimirlo, que nos permiten poner una clave para acceder a ese documento y esa clave enviarla por un medio alternativo, por un medio diferente al destinatario, para poder evitar pues los errores estos comunes, que los errores son humanos. Recordar que el riesgo cero no existe, siempre va a haber algún riesgo latente, pero si nosotros enviamos esa información a un destinatario y por error de selección en nuestro manejador de correo electrónico, en vez de al destinatario A, se lo hemos enviado al destinatario B por error, pues que ese destinatario B no pueda abrir de forma automática el documento que hemos enviado adjunto. Todo esto son recomendaciones, todo esto son normas mínimas necesarias de seguridad que deberemos aplicar para poder dar contestación en caso de que ocurra una brecha de seguridad y el organismo de control nos requiera. Bien. Tenemos que tener la capacidad de garantizar confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de nuestros sistemas de información. Tenemos que tener la capacidad de restaurar y debemos aportar las garantías de que existen procesos de verificación, evaluación y valoración regulares de cómo funciona este sistema. Dependiendo de la dimensión de la organización, dependiendo de la dimensión de la empresa, pues podremos aportar una política de gestión de datos, un documento de política de gestión de datos en la que tengamos documentado cómo se deben hacer de forma interna y a lo mejor personal estas copias de seguridad, o si somos una gran organización, pues seguramente tendremos que aportar esas políticas, esas medidas, esos informes de auditoría anuales, pues todo nuestro sistema de gestión de la información con la que podamos demostrar que somos coherentes en el uso y en la custodia de los datos de carácter personal. Para todo esto, el reglamento impone una necesidad, y es que si somos conscientes de que con toda probabilidad o que con una alta probabilidad el tipo de tratamiento que vamos a usar, que el tipo de tratamiento que vamos a generar de datos de carácter personal va a intervenir nuevas tecnologías o
ese tratamiento de datos de carácter personal se va a considerar de grandes dimensiones, el reglamento propone la necesidad de tener una evaluación de impacto, generar una evaluación de impacto previo a la puesta en marcha de esa actividad, de ese tratamiento de datos, ¿vale? Estas evaluaciones de impacto no son más que un estudio, un informe que en base a unos algoritmos de comparación se puede estimar qué tanto riesgo conlleva la gestión de estos datos de carácter personal. Y en esa evaluación de impacto se debe estipular un riesgo máximo para poder gestionar esta información. Si los riesgos que afloran o los riesgos que devuelven estos algoritmos son muy altos, debemos aportar las medidas de seguridad nuevas que disminuyan esos riesgos para que pueda ser viable ese tratamiento de datos de carácter personal, ¿vale? Sobre todo, todo lo que son gestión de datos a nivel de videovigilancia, a nivel de toma de datos biométricos, etcétera, 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 conllevan la necesidad de realizar esta evaluación de impacto y este análisis de riesgo y esta evaluación de impacto previo a la puesta en marcha de la gestión de esta información. Muy importante tener esta evaluación de impacto para prever o para prevenir un posible requerimiento de la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que ocurra una brecha de seguridad. Si ocurre una brecha de seguridad y tenemos un informe de evaluación de impacto realizado previo a esta brecha, tenemos un atenuante, tenemos algo que aportarle a la agencia informándole o demostrándole que hemos tomado las medidas de seguridad necesarias o que nos imponía el reglamento en base a ese uso de esos datos de carácter personal. Si no tenemos esa evaluación de impacto previa, pues esto será un agravante. ¿Por qué? Porque como os he dicho que el riesgo nunca es cero, el riesgo cero no existe, como mínimo debemos aportarle al organismo de control que hemos tomado unas medidas y que teníamos previsto una seguridad básica para esa información. ¿Qué ha ocurrido una brecha de seguridad? Bueno, vamos a ver cómo ha ocurrido y de dónde procede la causa de esa brecha y se intentará solucionar en la mayor brevedad posible. Pero si no tenemos hecho una evaluación de impacto, podemos tener un problema, ¿vale? Bien. Hay una figura que surge del nuevo reglamento, que es el DPO, el famoso DPO, el Data Protection Officer. Bien, el reglamento propone que de forma obligatoria ciertas actividades deben tener nombrado un DPO y que de forma voluntaria todas las actividades, todas las empresas que trabajan con datos de carácter personal, de forma voluntaria deberían tener asignado o deben tener asignado un DPO. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta va a ser la persona, va a ser la figura que se va a encargar de, en el día a día, mantenernos vigilados en cuanto al correcto uso de los datos de carácter personal. Aquí en la pantalla ahora mismo estáis viendo las 4 funciones principales del DPO. Debe informar y asesorar de la normativa a el conjunto de la empresa o la organización. Se encargará de supervisar el cumplimiento normativo, con lo cual estamos cumpliendo con ese precepto del que hemos hablado anteriormente de ser proactivos en la seguridad de la información. Cooperará
y servirá de enlace con la entidad de control, con el organismo de control, es decir, con la Agencia Española de Protección de Datos. El DPO conoce la terminología y conoce el reglamento para poder argumentar o recurrir a cualquier sanción o a cualquier requerimiento que llegue de la Agencia Española de Protección de Datos, y sobre todo también se encargará de atender a cualquier interesado que ejerza los derechos que nos ofrece el reglamento europeo, las contestaciones de los famosos derechos ARCO. Todos nosotros tenemos concedidos por ley una serie de derechos, que son los de derechos ARCO, y podemos acceder, rectificar, cancelar u oponernos al uso de nuestros datos de carácter personal. El reglamento europeo ha creado o ha generado dos derechos más adicionales, que son el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad. Os lo he nombrado anteriormente. La portabilidad para poder trasvasar nuestros datos de carácter personal entre diferentes encargados del tratamiento, y el olvido para que todo lo que es el uso de nuestros datos de carácter personal en medios digitales podamos facilitar o se pueda facilitar el derecho a borrar esa información en caso de que el titular del dato esté en contra de la divulgación de la misma, siempre y cuando no seamos personajes públicos. ¿Vale? Muy bien. Continuamos. Mirad, os he dicho en la diapositiva anterior que están obligados por el reglamento a tener o a contar con la figura del DPO una serie de actividades que están tasadas por el organismo de control. En nuestro caso, tanto el reglamento europeo como ahora la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales han establecido la necesidad de contar con un DPO a estas actividades que tenéis aquí en la pantalla, ¿vale? Todas las entidades públicas deben tener un DPO, y todas las entidades privadas que traten datos especiales a gran escala. Estos datos especiales a gran escala es el concepto que os he nombrado antes de la necesidad de tener una evaluación de impacto previo al trato de datos de carácter especial a gran escala. Bien, colegios profesionales, centros docentes que ofrezcan enseñanzas regladas como las universidades, entidades que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas, prestadores de servicios de la sociedad de la información que recaben información de los usuarios, entidades dedicadas al juego online, entidades responsables de sistemas de información crediticia, etcétera, etcétera, etcétera. Allí tenéis nombrados todas las actividades que por ley deben contar con la figura del DPO. Contar con la figura del DPO conlleva que se debe informar a la Agencia Española de Protección de Datos de los datos de este DPO, quién es el DPO de nuestra empresa. Esto se debe informar a la Agencia Española de Protección de Datos, al igual que debemos informar de la existencia del DPO en todas las coletillas informativas relacionadas con la protección de datos que debemos aportar en el momento que recogemos datos de carácter personal. ¿Vale? Siempre se debe aportar la existencia y cómo ponernos en contacto con el DPO que ha nombrado nuestra empresa o nuestra organización. ¿Quién puede ser DPO? ¿Quién puede ser DPO? El delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y en particular a sus conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de datos. Ojo, muy importante. El reglamento europeo, en su artículo 39, nos dice quién puede ser DPO. Y aquí está
la información de quién puede ser DPO. No habla ni exige que, aunque dice que debe ser un profesional con conocimientos especializados del derecho, no habla en ningún momento que tenga que ser abogado de carrera. Al igual que tampoco habla de que tenga que ser ni ingeniero electrónico, ni técnico en comunicaciones, ni ningún técnico especialista en cuanto a la gestión de la seguridad de la información en lo que al aparataje se refiere. Lo que sí nos habla es de que lo ideal es que sea una persona con conocimientos del derecho y con una práctica demostrable en materia de protección de datos. Hasta ahora esto es así. ¿Qué ha propuesto la Agencia Española de Protección de Datos? Bueno, existe una certificación de DPO, lo que podríamos llamar un DPO homologado, ¿vale? Hay una serie de empresas, una serie de instituciones avaladas y aprobadas por la Agencia Española de Protección de Datos y certificadas por una certificadora nacional especializada que hacen formaciones y proporcionan titulación en cuanto a un DPO certificado. A ver, que tengo una pregunta por aquí. Vale, muy bien. Una persona que estaba asistiendo que se despide. Gracias por tu atención. Estamos a tu disposición para cualquier duda que tengas. Muchas gracias. Bien, continuamos. Bien, pues el delegado de protección de datos puede ser una persona que forme parte de la plantilla o puede ser personal externo, o sea, un DPO que desempeñe sus funciones a través de un contrato de servicios. Es lo que nosotros denominamos DPO interno o DPO externo. No es ni mejor ni peor una cosa que la otra, como todo. Todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. ¿Qué beneficios obtenemos con un DPO interno? Bueno, nadie mejor que él conocerá la disposición o la filosofía interna de la empresa en cuanto a la política de gestión de datos de carácter personal. Tener en cuenta que el DPO es una figura que despacha directamente con la dirección, ¿vale? Que no está supeditado a opiniones o necesidades de personal intermedio que pueda un poco condicionar tanto la gestión como la logística necesaria para el cuidado de los datos de carácter personal. Eso sí, lo que no puede ser es alguien que dentro de sus funciones de DPO desempeñe alguna otra función dentro de la empresa que las decisiones sean incompatibles, ¿vale? No puede solapar los intereses de un directivo las decisiones que pueda tomar como DPO, ¿vale? El responsable o el encargado del tratamiento publicará los datos de contacto del delegado de protección de datos y lo comunicará a la autoridad de control, lo que os he explicado anteriormente. Es obligatorio que estos datos del delegado de protección de datos sean accesibles para cualquier usuario que entienda que debe comunicarse con ese DPO para poder ejercer sus derechos o pedir explicaciones en cuanto a la legitimidad de la obtención de los datos de carácter personal. ¿Vale? Toda esta información, ¿a qué nos lleva? Mirad, pretendo que con esta pantalla que tenéis ahora mismo allí delante, solamente en tres pasos, en nuestro día a día tengamos claro qué debemos hacer
para cumplir de una forma correcta con el reglamento de protección de datos y así evitarnos problemas derivados tanto de sanciones como de pérdidas de imagen que pueda generar una denuncia o un mal uso de los datos de carácter personal. Mirad, en 3 puntos tenemos resumida de una forma bastante sencilla cómo debemos cumplir con la protección de datos. Primer punto, a partir de ahora, cada vez que vayamos a recoger datos de carácter personal, en cualquier formato, bien a través de una página web, un formulario web, bien a través de fichas físicas de recogida de datos para hacernos usuarios preferenciales de un centro comercial, etcétera, etcétera. Cuando metamos nuestros datos a la hora de comprar a través de cualquier comercio electrónico. Siempre, siempre, siempre debe haber una información relacionada con la protección de datos. ¿Qué se va a hacer con nuestros datos? ¿Qué vamos a hacer con los datos? ¿Dónde van a ir a parar? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Con qué finalidad está recogiendo esos datos? Los datos solo se pueden utilizar para la finalidad con las que han sido recogidos, no se pueden usar para finalidades secundarias. En caso de que vayamos a recoger datos con varias finalidades, la información de protección de datos debe describir cada una de esas finalidades por separado y que el titular de los datos esté en capacidad de aceptar con esos famosos checkbox qué finalidad autoriza y qué finalidad no autoriza. ¿Vale? Entonces, dando la información correcta y recogiendo el consentimiento, tenemos la legitimación para el uso de esos datos de carácter personal. En el momento que tenemos los datos de forma legítima, el reglamento nos nombra, nos convertimos en responsables del fichero. Ojo, responsable del fichero. La palabra responsable es muy importante desde el punto de vista de que a partir de ahí nos estamos haciendo responsables del uso correcto de esa información que en cierta medida, y como os he dicho al principio, puede generar un daño irreparable al individuo. Si manejamos un dato sensible, ese dato sensible no lo custodiamos de forma correcta y se divulga sin autorización, los responsables somos nosotros. ¿Vale? Y esa responsabilidad, la violación de esa responsabilidad, el incumplimiento de esa responsabilidad, tiene unas consecuencias. Ya las veremos más adelante. Bien, entonces, como responsables, a partir de ahí, debemos ejercer una custodia correcta del dato. Punto número 2. Hemos obtenido el dato de forma correcta y ahora que lo tenemos debemos cuidarlo. ¿Cómo lo cuidamos? Bueno, pues con las medidas de seguridad técnicas y organizativas que nos propone el reglamento europeo y que la tecnología nos proporciona. ¿Vale? Y tercer punto. Una vez que tenemos el dato, una vez que somos responsables de ese dato y sabemos cómo cuidarlo, existirán terceras personas que deban acceder a ese dato para prestarnos un servicio o para realizar funciones relacionadas con esa información. Eso es lo que se conocen como terceros y si nosotros cedemos o comunicamos datos a terceros, debemos cuidarnos de forma explícita y concreta de que ese tercero también va a cumplir con la ley de protección de datos y a través de un documento de cesión de datos o acceso a datos por cuenta de terceros, fijaremos las responsabilidades compartidas para que tanto yo como responsable y tú como gestor de los datos que yo te voy a ceder, también te vas a hacer responsable de cuidar de esos datos de la misma forma que yo lo estoy haciendo. ¿Vale? Entonces, 3 puntos fundamentales. Recogemos la información de forma correcta,
la custodiamos de forma correcta y la comunicamos o la cedemos de forma correcta. ¿Vale? Con estos 3 puntos, en el día a día, y para entrar en más detalles estamos los profesionales, pero en el día a día tenemos que tener en cuenta cualquiera de estas 3 situaciones. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que tengamos herramientas para poder demostrar que cumplimos en el día a día con esos 3 pasos fundamentales? Porque en el momento que seamos conocedores de que hemos sufrido una brecha de seguridad, estamos obligados en un plazo máximo de 72 horas de informarle a la Agencia Española de Protección de Datos que esto ha ocurrido. Entonces, ya no hace falta que nadie nos denuncie, ya no hace falta que nadie esté pendiente de nosotros de si tratamos bien los datos o no, sino que por ley, nosotros mismos, en el momento que seamos conocedores de que ha ocurrido una brecha de seguridad con los datos de los que somos responsables, estamos obligados a informarle a la agencia de que hemos sido víctimas de una brecha de seguridad. ¿Vale? Esto se puede complicar más. Si esa brecha de seguridad somos conscientes de que ha implicado o se han visto implicados datos sensibles, en esta brecha de seguridad se han visto implicados datos sensibles, ya no solamente estamos obligados a informarle a la Agencia Española de Protección de Datos, sino que estamos obligados a informarle a cada uno de los afectados que hemos perdido datos de carácter personal sensibles de los que éramos responsables y que han sido víctimas de una brecha de seguridad. Con lo cual, a partir de aquí, imaginaros lo difícil que va a ser volver a blanquear nuestra imagen con respecto a todos nuestros clientes, a todos nuestros proveedores, porque claro, si los afectados son un número de afectados muy importante, esta comunicación solamente se podrá hacer a través de un medio de comunicación o a través de un medio de comunicación masivo. ¿Cómo le vamos a informar? ¿Cómo ha informado British Airways que ha tenido una brecha de seguridad? Pues con un comunicado a través de un medio de comunicación o a través de su página web que informa de forma genérica que ha sido víctima de una brecha de seguridad. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo blanqueamos o cómo regeneramos nuestra imagen de empresa o de profesional si hemos sufrido una brecha de seguridad y no podemos argumentar que teníamos medidas de seguridad previstas para evitar en la medida de lo posible lo que ha sucedido? Ahora, hay algo muy importante que contempla el reglamento, y es que si nosotros como responsables del fichero estamos seguros que tenemos aplicadas medidas técnicas que hacen inviable el uso de esos datos de carácter personal que han sido violados, que se han perdido, que han sido robados, hackeados, etcétera, etcétera, fijaros lo que pone el reglamento. Si yo estoy seguro que he perdido un pendrive con una información de carácter personal, pero la información que va dentro del pendrive está encriptada o está comprimida con una clave, y el que se encuentre ese pendrive o el que me haya robado ese pendrive no lo va a poder usar más que para llavero o pisapapeles, porque la información está encriptada, está pseudonimizada, en definitiva está protegida. El reglamento contempla que quedamos exentos de la obligación de tener que comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos o a los usuarios de esa brecha de seguridad. Entonces, fijaros, como hemos hablado de que el riesgo cero no existe, lo que sí que podemos tener previsto es que si hay una brecha de seguridad, un robo o una pérdida involuntaria, pero la información está bien cuidada a nivel de seguridad, de encriptación, clave, etcétera, etcétera, lo hemos nombrado ya varias veces,
El reglamento contempla que quedamos exentos de informar tanto a la agencia como a los perjudicados de que esto ha ocurrido. Lo que sí que tendremos que hacer es documentar interiormente qué es lo que ha pasado para poder tomar medidas extraordinarias para que esto no vuelva a ocurrir o que ocurra en la medida mínima posible, pero nunca la información va a quedar expuesta a personal no autorizado. ¿Vale? Fijaros, el reglamento es muy, muy estricto y muy cruel en cuanto a las violaciones de la privacidad. Contempla y puede considerar sanciones graves o muy graves. Y tiene estipulado dentro de la reglamentación que las sanciones económicas pueden llegar a ser hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio de la empresa si la sanción es grave, o 20 millones de euros o el 4% del volumen del negocio de la empresa si la sanción es considerada muy grave. ¿Vale? Entonces, ojo, con estas cantidades de sanciones económicas, a más de uno le pueden empezar a temblar las piernas. Es verdad que es muy difícil ver una imposición de una sanción económica de esta cantidad, pero el reglamento las contempla, ¿vale? Con lo cual, debemos empezar a pensarnos de una forma seria la implantación de medidas que prevengan las pérdidas de datos de carácter personal, o no solamente las pérdidas. Ojo, podemos infringir el reglamento de protección de datos de carácter personal por una mala praxis de la gestión interna. Podemos estar recogiendo datos de carácter personal sin tener ninguna base de legitimación. Podemos estar comunicando sin tener fijados los compromisos o los contratos necesarios de confidencialidad o de cesión. Podemos estar recogiendo los datos para una finalidad y estarlos usando para otra. Con lo cual, estamos incumpliendo con el reglamento sin que haya ocurrido una brecha de seguridad. Podemos estar haciendo oídos sordos a los requerimientos de petición de derechos de nuestros clientes, proveedores, alumnos, pacientes, etcétera, etcétera, y esto, el no responder a la solicitud de un derecho ARCO, se considera una sanción grave. Entonces, no solamente hace falta perder los datos o que nos los roben, podemos estar incumpliendo y podemos ser sancionados por el reglamento o por la agencia en base al reglamento con cantidades que, bueno, hay días que no ganamos este dinero, ¿vale? Bien. Ojo, pero no todas las sanciones son económicas y no todas las sanciones son iguales. El reglamento contempla un sistema de graduación y atenuación de las sanciones. No es lo mismo, con todos mis respetos, que pierda un pendrive de sus clientes Peluquería Lolita a que pierda la base de datos de sus clientes Amazon, ¿vale? No es lo mismo las medidas de seguridad que se le pueden exigir a Peluquería Lolita a las medidas de seguridad que se le pueden exigir a Amazon. Con lo cual, la misma infracción, que es pérdida de base de datos de los clientes, no conllevará la misma sanción porque hay un grado de atenuación dependiendo de la gravedad o la situación del infractor. Incluso, como veis allí, el reglamento considera que debe existir una distinción del infractor, si es una empresa o no lo es, incluso podrá valorar el nivel de vida del país donde ha ocurrido la situación del incumplimiento, ¿vale? Con lo cual hay un grado de atenuación
y graduación de las sanciones. Es más, existirá la posibilidad de sancionar sin que intervenga una multa económica, que incluso para grandes empresas puede resultar más perjudicial que imponer sanciones económicas, porque hay empresas que el dinero no es el problema, ¿vale? ¿Cómo funciona normalmente el seguimiento o las sanciones de nuestro organismo de control, que es la Agencia Española de Protección de Datos? Bueno, podemos recibir una advertencia en cuanto a que no hemos cometido ninguna infracción, pero la agencia ha tenido conocimientos de que estamos gestionando mal los datos de carácter personal. Podemos recibir un apercibimiento en tanto en cuanto se ha podido cometer una infracción, en cuanto que estamos recogiendo mal los datos, a que los estamos usando para una finalidad distinta, no ha habido ningún perjudicado todavía y, bueno, hay un apercibimiento en cuanto a que tome las medidas necesarias, porque en caso de ser reincidente, pues sufriremos una sanción, ¿vale? Pero para empresas en las que la sanción económica no es el problema, el reglamento contempla, veréis allí que pone interponer o imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento. Os anticipo que ahora os voy a mostrar un ejemplo de una primera sanción así, en la que, ojo, no le ponen sanción económica, o puede ser que no le pongan sanción económica, aunque normalmente acompaña una sanción económica a esta otra sanción, pero en definitiva la sanción de interponer o imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, en lo que repercute es que la empresa, la entidad, la organización tenga que dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque el reglamento le prohíbe seguir manejando datos de carácter personal para ese tratamiento. ¿Vale? Ahora os mostraré un ejemplo. Mirad, ya estamos llegando al final. Sanciones reales que han sido, que todas las sanciones de la agencia son públicas, pero bueno, que han salido en los medios de comunicación y que en el día a día, cada vez más, en cualquier noticiero, en cualquier medio de comunicación, estamos viendo sanciones interpuestas por el mal uso de datos de carácter personal. Sanción interpuesta a la Liga de Fútbol Profesional, de 250.000 euros por un uso incorrecto de una APP que, a través de geolocalización y uso de los micrófonos de los teléfonos, pues pretendía hacer seguimientos de individuos que fuesen a bares donde se transmitía el fútbol de forma pirata. ¿Vale? Sanción, 250.000 euros. Vodafone, bueno, todo lo que son empresas de telefonía y bancas son las que se llevan la palma en cuanto a el mal uso o a incumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Aquí tenéis una sanción interpuesta en el 2020 a Vodafone por 8 millones por el incumplimiento de obligaciones a la hora de demostrar el uso correcto de los datos de carácter personal, ¿vale? Ahí tenéis pues una serie de infracciones tanto al reglamento europeo, tanto a la ley de servicios de la sociedad de la información, tanto a la ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales. Bueno, una auténtica batería de incumplimientos. ¿Qué pasa? Pues lo que os estoy comentando, que estas empresas normalmente el dinero no es el problema, ¿vale? Mientras que las sanciones sean consideradas leves o graves, no muy graves, pues la interposición de las sanciones es económica. Pero aquí tenéis dos de CaixaBank, ¿vale? En el 2019, por una infracción al RGPD, dar una información poco entendible, tener en cuenta que en el reglamento europeo se considera que un individuo a partir de los 14 años
puede disponer del uso de sus datos de carácter personal. Luego hay legislaciones internas dentro de Europa en la que la edad del menor se corrige entre 14 o 16 años, ¿vale? 14, 15, 16 años. Pero bueno, en general, el reglamento europeo concede la disposición de tus datos de carácter personal a partir de que tienes 14 años. Convendréis conmigo que si la información que se da de protección de datos, acordaros del punto número 1 que os he hablado antes, si esa información que debe ir generada en base a principios de transparencia, en base a principios de honestidad, esa información, si la redactamos con lenguaje muy técnico, cualquier individuo de 14 años, o sea, un niño, pues no se entera de lo que le pongamos la mitad. Y por el rango de arriba, pues hay muchas personas con capacidad o deficiencia, capacidad limitada o deficiencia, o simplemente que no han tenido capacidad o son analfabetas, que si la información se la dan de una forma muy enrevesada, pues se incumple con ese principio de transparencia, ¿vale? Esta sanción va un poco dirigida en ese sentido. Mirad, y este es el ejemplo que estaba aportando anteriormente. Equifax es una empresa de gestión de información de impagados, ¿vale? Esta empresa, reincidente y cometiendo una infracción que el reglamento consideró muy grave, se le interpuso una sanción de 1 millón de euros, pero además, veis que lo tenéis allí señalado en rojo, prohíbe a Equifax que continúe con el tratamiento de datos a través del fichero objeto de la resolución. Es decir, le prohíbe seguir utilizando su fichero de clientes o impagados, con lo cual, si es una empresa que se dedica a gestión de impagados y no puede seguir gestionando el fichero de impagados, pues es cesar la actividad, ¿vale? En virtud del artículo 17.1 y 5.1 del reglamento europeo, ¿vale? Sanciones, ya os estoy, estos ejemplos son sanciones a empresas conocidas por todos, ¿vale? Pero no tienen por qué ser empresas, sanciones que salgan en los medios de comunicación, grandes empresas, sanciones que generen noticia en los medios de comunicación. A diario, todos los días, la Agencia Española de Protección de Datos pone sanciones de este tenor. Todos los días. Sanciones a comunidades de propietarios, cámaras de videovigilancia que están puestas sin la información correcta, envíos de correos electrónicos de forma inadecuada, con diferentes destinatarios sin poner copia oculta, etcétera, etcétera, etcétera. Estas sanciones son sanciones del día a día, puestas a empresas de cualquier tamaño, pyme, micropyme. La sanción no genera noticia en un medio de comunicación, pero esto pasa todos los días. Y estamos hablando de cantidades importantes. 5.000, 6.000, 5.800, 3.000 euros por diferentes violaciones que pasan, ya os digo, día a día. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que el reglamento europeo y la ley orgánica de protección de datos vigila para que, en definitiva, nuestros datos de carácter personal, nuestra privacidad, sea respetada de una forma correcta. Pero bueno, siempre termino yo estas reuniones diciendo que no vale de nada que exijamos que los responsables de los ficheros que contienen nuestros datos de carácter personal sean vigilantes en cuanto al uso de esos datos para conservar o para respetar nuestra privacidad, si nosotros mismos somos los primeros que vamos todo el día con todo esto que se ha puesto tan de moda de redes sociales, etcétera, etcétera, diciendo: hola, buenos días, estoy desayunando. Hola, buenos días, he ido a comprar un maquillaje. Hola, buenos días, estoy arreglando el coche. Hola, tal.
somos nosotros mismos los que nuestra privacidad la violamos. Ya dejamos de tener privacidad por nosotros mismos. Entonces, vamos a ser cuidadosos en cuanto a cómo cuidamos nosotros nuestros datos de carácter personal. Empecemos por ahí y empecemos también a ser más estrictos y más cuidadosos en cuanto a cómo cedemos o cómo autorizamos el uso de nuestros datos de carácter personal por parte de terceros. Esto seguramente evitará uno que otro problema de los que estamos siendo víctimas actualmente. Señores, señoras, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Quedo a disposición de vosotros si tenéis alguna pregunta. Podéis activar vuestro micrófono o a través del chat. En todo caso, a través de nuestra página web tenéis nuestros contactos, nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, y si podemos seros de utilidad en cualquier momento, quedamos a vuestra disposición. A ver, creo que tenemos por aquí una primera pregunta, intervención. Gracias, muchas gracias por todo. Bueno, se están despidiendo. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Pasen ustedes un buen fin de semana. Gracias por la atención de nuevo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.